Y te damos gracias porque estás con nosotros. En esta hora te rogamos que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Que tu palabra sea viva, sea eficaz, sea penetrante. Quede grabada en la mente, en el corazón de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, para ser oidores y hacedores de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. No hay fiesta que se compare a la Navidad. Ninguna celebración, tanto cívica como religiosa, causa tanto entusiasmo como la Navidad. La Navidad hace que se adornen las casas y los comercios con hermosos arbolitos y con luces de colores. Provoca el deseo de hacer regalos para traer alegría a los seres amados. Se dice que el 50% de las ganancias anuales en los negocios de Estados Unidos se obtienen en las ventas de Navidad. Navidad es la única fiesta en que se envían tarjetas deseando mucha felicidad, pero además de las luces y de los colores de los arbolitos y de la música que se escucha, ¿qué es lo que realmente significa la Navidad? ¿Cuál es el significado de la Navidad? La Navidad significa que Cristo descendió para que nosotros ascendiéramos. En Juan capítulo 6, en el verso 38, la Escritura nos dice que el Señor dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La Navidad no habla del surgimiento de un líder religioso. No, la Navidad nos habla del descenso del Hijo de Dios. No nos habla de cómo se levantó un gran estadista, sino de cómo bajó Dios para identificarse con el hombre. No habla de ese acto, nos habla del acto de presencia de Dios que hizo en medio de los hombres para identificarse con sus miserias y con sus necesidades. Pablo describe el descenso de Cristo al mundo desde su trono de gloria en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al verso 8, y lo hace de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, fíjese bien esta expresión, dice que Él era en forma de Dios, no estimó, dice, el ser igual a Dios. Cuando se habla de Cristo, se está hablando de que Él es Dios y que era igual a Dios. Dice como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ese descenso del Señor fue con la intención específica de que nosotros fuésemos levantados. El Señor vino y se humilló para que nosotros fuéramos exaltados. Bajó a este mundo para que nosotros pudiéramos ascender a los cielos. Participó de nuestra naturaleza humana para que nosotros pudiéramos participar de su naturaleza divina. En Juan capítulo 14, en el verso 3, la Escritura nos dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en Juan capítulo 12, verso 32 nos dice: y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Cuando el salmista nos dice en el Salmo 113,
versículos 7 y 8. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. El salmista está describiendo una de las acciones más importantes de la gracia divina, la acción de levantar al hombre de su miseria moral. El salmista en otro pasaje, en el Salmo 116, verso 6, nos dice: estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. De manera que la Navidad, en primer lugar, significa el Dios que descendió para que nosotros pudiéramos ascender. Significa que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. En 2 de Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 9, la escritura nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Y en 1 de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 4 y versículo 5, nos dice la escritura: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué significa este enriquecimiento espiritual? Significa que Cristo brinda a quien se convierte a Él, a quien se entrega a Él, a quien lo recibe como su Salvador, valores que son superiores a los materiales, valores espirituales, valores de carácter y además la vida eterna. Porque como el Señor mismo nos dijo en Mateo capítulo 16, en el versículo 26, dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? En otras palabras, el precio del alma es tan elevado, es tan grande, que no se puede comprar ni con todo el oro que existe en el mundo. La escritura nos dice que el Señor descendió para salvar a la humanidad. En Lucas capítulo 19, en el versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Uno de los mejores ejemplos en la Biblia de lo que es el enriquecimiento espiritual que experimenta la persona como consecuencia de la obra redentora de Cristo es el Hijo pródigo. De esta parábola nos habla Lucas en el capítulo 15 y nos dice, de acuerdo a esta parábola, que un hombre tenía 2 hijos y uno de sus hijos le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde a mí. De manera que el padre se la dio. No tenía la obligación de darle la parte de la herencia. La herencia se entrega cuando el padre ha muerto. Quiere decir, los padres dejan herederos a sus hijos, pero después de que han muerto. Pero el padre no quería retener a un hijo en el hogar cuando él no quería permanecer en su hogar. De manera que él lo tomó todo y se fue a vivir lejos a una provincia apartada. Él abandonó al padre, estando en aquella triste condición. Comprendió cuando él se alejó del padre que lo mejor era volver a la casa de su padre. La escritura dice que cuando él malgastó todo, perdió todo lo que tenía, entonces él empezó a apacentar puercos. De manera que él estaba apacentando puercos.
dice que deseaba comer de las algarrobas que comían los puercos. Él quería comer de la comida de los puercos. Estaba en una condición triste, estaba en una condición deplorable. Él se encontraba descalzo, semidesnudo, y él se encontraba hambriento porque había sido golpeado por todas sus locas aventuras. Pero ¿qué fue lo que él encontró al volverse a su padre? En primer lugar, encontró el amor sincero que solamente podía hallar en la casa del Padre. Además, encontró calzado para sus pies, vestido para su cuerpo, anillo para su mano, alimento para su organismo y gozo y alegría para su alma. Aquel joven fue enriquecido físicamente, espiritualmente, moralmente, emocionalmente. De la misma manera, cuando la persona se encuentra con Cristo, se vuelve a Dios por medio de Cristo, su vida es enriquecida físicamente, espiritualmente, moralmente, emocionalmente. Somos enriquecidos en Cristo. Por eso dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. La Navidad significa que Cristo tomó la naturaleza humana para que nosotros pudiéramos tomar la naturaleza divina. En Juan capítulo 1, en el versículo 14, nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En Gálatas capítulo 4, en el verso 4, la escritura dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el misterio de la Navidad se encuentra el gran milagro de la encarnación divina, es decir, la humanización de lo divino. Dios haciendo acto de presencia en forma humana en la historia del hombre. Por eso fue que Pablo exclamó en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hermano, el Dios eterno se manifestó al hombre y se manifestó en carne. Dice: justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y la palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 1, en primera de Juan capítulo 1, verso 1 y 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que han visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Pero esa encarnación de lo divino fue con la intención de que nosotros los humanos pudiéramos participar de la naturaleza divina. San Irineo, en el siglo II, escribió lo siguiente: el Hijo de Dios vino a ser lo que nosotros somos para que nosotros pudiéramos participar de su perfección. San Anastasio, en el siglo IV, nos dice lo siguiente: dijo que el hombre originalmente fue creado para participar de la naturaleza divina. ¿Y cómo esto se logró? A través de Jesucristo. Es a través de Cristo que nosotros participamos de la naturaleza divina. Eso es precisamente lo que Pedro nos dice en su segunda carta, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Nos dice lo siguiente: dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Quiere decir que como creyentes en Cristo hemos venido a participar
de la naturaleza divina en nuestra vida. Y en Juan capítulo 1, en el versículo 12, nos dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en 2 de Corintios capítulo 4, verso 10, dice que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo. Pablo habla de que el poder de su resurrección está obrando en su cuerpo, está obrando en su vida. Quiere decir que dentro de nosotros obra la resurrección de Cristo. ¿Qué tanto de la naturaleza divina, qué tanto de la vida de Jesús se manifiesta en nosotros? Significa que Cristo nació para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. En Gálatas capítulo 4, del versículo 4 hasta el versículo 7, se nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Según la palabra del Señor, nos dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que por causa del pecado, el hombre perdió su protección o perdió su posición como hijo de Dios y también sus derechos. El hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios, a fin de que pudiéramos tener una íntima relación y una íntima comunión con Dios, la relación de hijo. Pero el hombre pecó y con su rebelión perdió su carácter de hijo y también perdió todos sus privilegios. El profeta Oseas, 700 años antes de Cristo, profetizó que llegaría un momento en que la gente podría ser llamados hijos de Dios. Y Pablo interpretó que esta profecía tuvo su cumplimiento con el sacrificio de Cristo. Oseas capítulo 1, verso 10 nos dice: y en el lugar en donde le fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y esta misma palabra la repite el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, verso 26. Quiere decir, tuvo ahí su cumplimiento. Según Juan, todos los que reciben a Cristo vienen a ser hechos hijos de Dios. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo es que uno, al recibir a Cristo, se convierte en un hijo de Dios? Porque el Espíritu de Dios produce una obra que se llama el nuevo nacimiento y se queda como un espíritu de nueva vida en la persona a la que ha engendrado. Cristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, del verso 3 al verso 8: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, así como por medio del nacimiento físico entramos nosotros al reino de los hombres, de igual manera, mediante el nacimiento espiritual, por obra del Espíritu Santo, entramos al reino de Dios. Dice la Escritura: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Para poder formar parte del reino de Dios,
hay que nacer del Espíritu. Tenemos que nacer del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, dice la Escritura, carne es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ese mismo Espíritu que engendra la nueva vida se queda a vivir en el creyente, se queda a morar en el creyente desde el momento del nuevo nacimiento, desde el momento de tu conversión a Cristo, desde el momento en que recibes su salvación. El Espíritu Santo viene a vivir en ti. Desde ese momento tu vida se convierte en un templo del Espíritu Santo de Dios. Te conviertes en templo del Señor y el Espíritu comienza a guiarte, dando testimonio de su nueva posición en Cristo Jesús. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, del versículo 14 al verso 17, nosotros leemos lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién te dijo a ti que tú eras salvo? ¿Quién te dijo a ti que ahora tú eras un hijo de Dios? ¿Cómo pudiste darte cuenta de que ahora ya tenías la salvación? Nadie nos tuvo que decir. La Escritura dice: el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. El día que le entregué mi vida a Cristo, cuando me levanté del altar, en ese momento tenía plena conciencia de que de que era un hijo de Dios, de que el Señor había entrado a morar en mi corazón por su Espíritu. Hermano, porque el Espíritu es el que da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Nadie nos dice, nosotros tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Y dice la Escritura: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, según la palabra de Dios. En Efesios capítulo 1, en el verso 5, Dios se propuso desde la eternidad que creyéramos en su Hijo Jesucristo y que viniéramos a ser sus hijos. La Escritura nos dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir? No había nada atractivo en nosotros. No había nada positivo en nosotros. Fue por el puro afecto de su voluntad que Él nos tomó como sus hijos. Todo esto que hemos visto hasta ahora significa que Cristo nació para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. Nuestros padres terrenales nos dieron nuestras características particulares. En otras palabras, somos el resultado de las características de nuestros padres. Hay veces que las personas dicen: yo no sé a quién sacó este muchacho, o yo no sé a quién sacó esta muchacha. Pues a usted y a su esposo, a nadie más. Sencillamente son el reflejo, el retrato de usted. Hablan como usted, se parecen a usted, caminan como usted, tienen los mismos gestos. En otras palabras, tienen su ADN, son sus hijos, poseen su mismo ADN. Pero ahora nosotros tenemos el ADN de Cristo, tenemos el ADN de nuestro Padre Celestial. Por eso ahora nosotros se manifiestan las características divinas, se manifiesta la naturaleza divina, porque así como trajimos la imagen de lo terrenal, ahora traemos la imagen de lo celestial.
Ahora la imagen de lo celestial está en nosotros. Al venir a Cristo, el corazón, al venir a Cristo al corazón, por medio de su Santo Espíritu, hay una identificación íntima con Él, porque empieza a manifestarse el poder de su vida en nosotros. El poder de la vida de Cristo comienza a obrar en nuestra vida, así como un árbol, al ser injertado, reproduce las características superiores del injerto. De la misma manera, el convertido reproduce en su vida las características superiores de Cristo, implementadas en el momento de su conversión. Es decir, la vida de Cristo viene a fluir en nosotros, de manera que Él comienza a formarse en nuestra vida. Cada vez tenemos que parecernos más a Cristo. Cada vez tenemos que ser más el reflejo de nuestro Señor. Es decir, su vida está ahora fluyendo en nosotros. Está fluyendo a través de nuestro ser. De manera que en la salvación fue impartida a nosotros la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo fue impartida a nosotros. Hay un canto que dice: impártenos tu santidad. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, es impartida la naturaleza divina. Es por eso ahora que somos habilitados para caminar en santidad, no por nuestra propia habilidad natural, porque nuestra habilidad natural está inclinada al pecado, pero como ahora Cristo está en nosotros y nos ha impartido su naturaleza, ahora nos habilita el Espíritu para poder caminar en santidad, honrando y agradando a nuestro Dios, agradando a nuestro Señor. Hay una unión tan íntima entre el creyente y Cristo. La vida de Cristo es tan fuerte en él que el yo personal es desplazado y queda al frente Cristo. En Gálatas capítulo 2 verso 20, el apóstol nos dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, de manera que ahora ya no vivo yo, el que está viviendo en mí es Cristo. Quiere decir, es Cristo el que tiene que reflejarse, el que tiene que mostrarse. A los Efesios, el apóstol escribe en Efesios capítulo 3, del 26 al 28: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Quiere decir que el creyente está vestido de Cristo. El vestido que el creyente trae es Cristo. Cristo es nuestra vestidura. Estamos revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Significa que Cristo se hizo siervo para que nosotros fuésemos herederos. En el famoso pasaje de la kenosis, kenosis significa vaciamiento. Y en teología kenosis nos habla del vaciamiento de Cristo, que hizo de sí mismo para salvar a la humanidad. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8 lo siguiente. Pablo dice de Cristo: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos, se levantó de la cena, se quitó el manto
y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. La descripción de este acto que realizó el Señor nos recuerda el descenso de Cristo. Cristo primero se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla, se ciñó con ella, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Estas 4 acciones de Cristo nos ilustran nuestro evento de redención. Así como Cristo se levantó de la cena, dejando su posición cómoda, Él se levantó de su gloria y dejó su trono. Así como se quitó el manto, se despojó de su gloria y de sus derechos como hijo. Así como se ciñó con una toalla de usos humildes, se ciñó de la naturaleza humana. Y así como lavó los pies de sus discípulos, así lava las almas con su preciosa sangre. El Señor nos lava. Cristo dijo de sí mismo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y prueba de su carácter de siervo fue que ni siquiera tuvo un lugar donde reclinar su cabeza. En Mateo capítulo 8, en el verso 20, la escritura nos dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tuvo donde recostar su cabeza. En 4 pasajes proféticos acerca de Cristo, el profeta Isaías habló de él como el siervo de Jehová. Viéndolo en su carácter humano, nota que su cualidad más sobresaliente fue la de siervo. El Mesías no se distinguió por ser un portentado a quien venían a servirle, sino como uno que sirve a todos, cargando sus enfermedades, sufriendo sus dolores, siendo herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, recibiendo el castigo de nuestra paz, ofreciendo sanidad por medio de sus llagas y cargando el pecado de todos nosotros. Lo hermoso del plan de redención es que por medio de la servidumbre de Cristo, los creyentes en Él se convierten en herederos de Dios. Él se hizo siervo para que nosotros fuésemos herederos. La escritura nos dice en Gálatas capítulo 4 verso 7: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. De manera que de esclavos hemos pasado a ser hijos, y de hijos nos hemos convertido en herederos de Dios por medio de Cristo. Al hablar del Espíritu Santo, con el cual son sellados los creyentes, la escritura nos dice en Efesios, en el capítulo 1, en el verso 14, nos habla de las arras de nuestra herencia, que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, o sea, un anticipo, nada más, de todos los bienes que Dios tiene preparados para los suyos. Oiga, el Espíritu Santo, con el cual nos selló, dice, son las arras de nuestra herencia. ¿Qué quiere decir eso? Es un anticipo, nada más. No es la herencia así. Y si ese anticipo que representa nuestra herencia es algo glorioso, es algo enriquecedor, es algo maravilloso, ¿cuánto más no será la herencia misma que Dios tiene para todos sus hijos? Oiga, la herencia es grande, es mayor, es mucho mejor. Más adelante, los versículos 15 al 18 de ese mismo capítulo, el apóstol añade: por esta causa también
yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual habéis sido llamados, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Solamente por medio del don de sabiduría y revelación se puede comprender cuáles son las riquezas de la herencia de los creyentes. Me temo que haya muchos creyentes que todavía no se han dado cuenta de la inmensa riqueza que nosotros tenemos en Dios, que nosotros tenemos en el Señor. Los creyentes no somos pobres, nosotros somos ricos en Dios y tenemos una gran riqueza en el Señor. No hay manera en que el hombre natural pueda comprender las riquezas espirituales de la vida en Cristo. Solamente teniendo una experiencia profunda de salvación se valora debidamente. Bien dijo el apóstol Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, son tal las cosas que Dios ha preparado para nosotros que le amamos, que ni siquiera las podemos imaginar, que ni siquiera han subido a nuestro corazón. Quiere decir, la riqueza que nos espera en la gloria es algo que no podemos alcanzar a imaginar. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Navidad significa que Cristo se hizo siervo para que nosotros todos fuésemos herederos, tuviéramos una gran riqueza espiritual en Dios que nos espera. Significa que Cristo vino para morir, para que nosotros pudiéramos vivir. Dice la Escritura: de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en Juan 10:10 nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Con relación a la vida que Cristo vino a ofrecernos, hay dos cosas muy importantes que debemos de recordar. Primero, que es
vida eterna, en oposición a lo que es la condenación eterna. Y segundo, que es una vida presente con calidad. Es una vida de calidad. Ambas son importantes. Así como es importante la vida eterna, o sea, un estado después de la muerte, también es importante la vida presente. A veces nos centramos solamente en el bien eterno, nos centramos en la eternidad, en la vida eterna, y se nos olvida el presente. La salvación que es posible en la muerte de Cristo produce en nosotros vida para después de la muerte y una vida superior dentro de la vida presente. La vida cristiana no consiste en dicha para la eternidad y miseria para el presente, porque tal parece que el cristiano vive pensando en lo hermoso de la vida eterna, pero se olvida de comenzar a disfrutar en esta vida, en el presente. Oiga, creen que para allá es dicha y acá en el presente es una vida de miseria. La vida cristiana no consiste solo en dicha para la eternidad y miseria en el presente. Una vida de armonía para el futuro, pero una vida de conflictos para el presente. El Dios que está interesado en nuestro destino eterno también está interesado en la realidad actual en la que nosotros estamos viviendo. Oiga, pero ¿cuántas veces nosotros muchas veces pasamos como aquellos que viven pensando en la eternidad, pero que pasan aburridos una tarde lluviosa porque no saben qué hacer con ella? Por una extraña razón, aún nosotros los cristianos no vivimos con la intensidad que debemos de vivir el presente. Hermanos, la felicidad no está reservada solamente para la vida futura, sino está reservada para el presente. Está reservada para que la vivamos en el presente. Vivimos siendo víctimas de la preocupación, de la ansiedad, de la discordia, del celo, de la envidia, del prejuicio, del mal carácter, entre otras cosas. Aceptemos que este estado de vida está equivocado. Oiga, lo aceptamos con resignación, conformándonos, porque en la eternidad todo esto va a cambiar, todo esto va a desaparecer. Sin embargo, el Señor dijo: yo he venido, no dijo para que tengas en el futuro, dijo: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Y esa vida abundante la comenzamos a vivir en el presente. Oiga, el creyente tiene que aprender a vivir en Cristo una vida de felicidad, una vida abundante en el Señor. Es necesario que nos demos cuenta que la vida abundante en Cristo debe de eliminar estos estados negativos para que la disfrutemos ya, en el día de hoy, en el presente. Nosotros disfrutemos de los beneficios de la salvación. La exhortación de la palabra de Dios para los creyentes en Filipenses capítulo 4, verso 4: regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. La Biblia es un libro de regocijo. Es un libro de regocijo la Biblia. Esto es de una vida feliz, de una vida abundante. Tomemos por ejemplo el Evangelio de Lucas. En el capítulo, cuando el ángel anuncia a Elizabeth el nacimiento de Juan el Bautista. El nacimiento de Juan el Bautista a Elizabeth incluye una promesa de gozo. En Lucas 1:14 dice claramente: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Esta promesa a Elizabeth de que tendría un hijo
fue una promesa que incluía gozo. Antes que el Bautista naciera, estando en el vientre de su madre, Lucas 1:41 nos dice que la criatura saltó de gozo en el vientre de su madre cuando la Virgen María saludó a Elizabeth, su madre, cuando María alabó al Señor con el Magnificat, diciendo: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y entonces dice Elizabeth: cuando tu salutación llegó a mis oídos, la criatura saltó en mi vientre. Quiere decir, saltó de alegría, saltó de regocijo. Cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo, en Lucas capítulo 2, verso 10, nos dice lo siguiente: he aquí os traigo nuevas, que será de gran gozo para todo el pueblo. El nacimiento de Cristo fue un hecho de gozo y de alegría, fue una buena nueva de gozo. En las parábolas del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, la Escritura nos habla de un pastor que perdió a una de sus ovejas. Este pastor tenía 100 ovejas, pero perdió una. Dejó a los 99 en un lugar seguro y se fue a buscar la que se había perdido. Y no regresó hasta que la encontró. Dice la Escritura que regresó con ella gozoso sobre sus hombros. Tenía 99, le faltaba solamente una, pero sin embargo la buscó hasta que la halló, y dice que venía con gran gozo. Oiga, tal vez cansado, fatigado de toda aquella búsqueda, pero traía de vuelta rendida su oveja y la traía gozoso. La palabra del Señor nos dice también de una mujer. Este capítulo tiene 3 parábolas. Esa es una, la otra es la de una mujer que tenía 10 dracmas y en su casa se le perdió una de las 10 dracmas. Eran monedas. Se le perdió una de las monedas, y cuando se le perdió una de las monedas, dice que de inmediato, con diligencia, comenzó a buscarla. Comenzó a buscar la moneda que se le había perdido. Tenía 9, pero de todas maneras le faltaba una. No la dio por perdida. Fue y comenzó a buscarla. La mujer, cuando le encuentra la moneda perdida, le dice a sus amigas: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que estaba perdido. Y cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, comenzaron a regocijarse. La Escritura nos dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, quiere decir, cada vez que una persona entrega su vida a Cristo, los cielos están de fiesta, porque hay gozo, porque se ha arrepentido un pecador. Oigan, hermano, el Evangelio es un evangelio de gozo. El Evangelio es un evangelio de alegría. El Evangelio no es un evangelio de caras tristes y largas. No es un evangelio en el cual podemos regocijarnos diariamente en el Señor. Oiga, es algo en lo que nosotros podemos tener gozo. Hermanos, de manera que la experiencia es una experiencia, la experiencia de gozo es una experiencia integral en la vida en abundancia en Cristo, que se nos ofrece como resultado de la muerte en la cruz. Oiga, dice que hay veces que, dijo un hermano en una ocasión, dice, hay creyentes que parece que los bautizaron en vinagre. Dice, porque siempre andan con una cara vinagrada. Oiga, parece que nunca hay gozo en sus corazones. Hermano, espero que usted esté aquí sonriente, feliz, con gozo, porque estamos ante la presencia de Dios y porque estamos recordando todo lo maravilloso que ha sido el que ella haya venido a nacer y a morir en la cruz para salvarnos. Por eso hoy nosotros estamos disfrutando de esta reunión, alabando y adorando al Señor. Pusimos por título a nuestro mensaje el significado de la Navidad y enumeramos 6 cosas, por lo menos, de lo que significa la Navidad. Primero, que Cristo descendió para que nosotros ascendiéramos.
que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, que Cristo tomó la naturaleza humana para que nosotros tomáramos la naturaleza divina, que Cristo nació para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo, que Cristo se hizo siervo para que nosotros pudiéramos ser herederos, que Cristo vino a morir para que nosotros pudiéramos vivir. Son estas las experiencias en tu vida cristiana. Esto es algo que tú has experimentado. Espero que todo esto lo estés experimentando en tu vida. Pero si todavía no le has conocido como tu Salvador, hoy en esta hora tú puedes conocer a Cristo como tu Salvador. Puedes entregarle a Él tu vida y tu corazón y disfrutar de todas estas bendiciones que nos trajo Cristo al venir a nacer y a morir en la cruz para salvarnos del pecado. Ábrele tu corazón a Cristo, invítalo a venir a morar en tu corazón y recíbelo como el Salvador de tu vida, y toda esta herencia espiritual será tuya, porque te convertirás en un verdadero hijo de Dios. Hermano, en esta hora yo quiero invitarlo para que usted se ponga de pie. Vamos a orar al Señor en esta hora y démosle gracias al Señor porque Él estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria y a venir a nacer en un humilde pesebre